minutos. 6 minutos. Bueno, una previa porque me he quedado fuertemente impactado, casi como historiador, también como ciudadano, ante aquella ordenación de temas que el señor Hernando decía que no habían sido fáciles para los socialistas. No había sido fácil decir primero no la OTAN y después a la OTAN de entrada no y finalmente sí la OTAN. No había sido fácil hacer reformas laborales, no había sido fácil, supongo también, no lo ha dicho, aprobar los desahucios exprés, no había sido fácil hacer todo aquello y todo aquello que no había sido fácil les ha llevado a una cosa que sí que es fácil, a sacar los peores resultados electorales de toda su historia. La historia no les da la razón y como siguen así, la historia los expulsará de esta Cámara. Porque hoy vamos a ver otra cosa, hoy no, sábado, van a decir, hay cosas que no serán fáciles de olvidar, ha dicho el señor Hernando. Yo creo que lo que no va a ser fácil de olvidar, ya no para nosotros, ya no para todos esos ciudadanos que han dejado huérfanos de representación en esta Cámara, que les votaron a ustedes para echar el Partido Popular y se han encontrado que son ustedes quienes van a dar al Gobierno del Partido Popular, sino incluso para su grupo parlamentario, lo que no va a ser fácil de olvidar es lo que van a hacer el sábado. Y lo saben perfectamente cada uno de ustedes. Por tanto, no nos reproche la falta de una alternativa que en realidad mataron ustedes. Nadie más que ustedes acabó matando esa posibilidad de una alternativa al Partido Popular. Y dicho esto, porque es cierto, ahora esto es irrelevante, tan irrelevante como a la irrelevancia que han condenado a sus votantes. Dicho esto, toca hablar de la propuesta de investidura del señor Mariano Rajoy. Y uno casi diría felicitarlo, porque usted ha conseguido hacer algo increíble, porque no es de su tradición política, pero parece que su acción política es aquella de resistir es vencer. Es decir, vamos aguantando, 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 hasta que finalmente, sin hacer nada, me den el Gobierno. Pero usted no ha conseguido el Gobierno porque haya utilizado este año para regenerar su partido, porque sus casos de corrupción no son de ayer ni de antes de ayer, son de hoy. Usted no tiene este Gobierno por su capacidad de resolver los problemas de este país, que se han agravado. Usted no tiene el Gobierno por su capacidad de convencer, de proponer. Usted tiene el Gobierno básicamente por dos cosas. Por el temor de una serie de partidos a unas terceras elecciones y por la implosión de una parte del sistema político. Usted lo dijo muy elegantemente ayer. Han cambiado las circunstancias políticas, como si no hubiera pasado una cosa muy elegante, que fue el asesinato en el Comité Federal, uno de los episodios más increíbles de la historia política de este país. Por eso va a tener el Gobierno. Pero un Gobierno no se tiene por el temor, no se tiene tampoco por la capacidad de resistir, no se tiene por la amenaza. Un Gobierno se construye desde el proyecto y desde la propuesta, de lo que no habló ayer. Y un Gobierno que solo se pretende sostener sobre el temor y sobre la amenaza es un Gobierno que no tiene futuro. Ustedes constituyen hoy, constituirán el sábado, un Gobierno del pasado, no un Gobierno del futuro. Un Gobierno de los resignados, de aquellos que dijeron y se presentaron a las elecciones diciendo que iban a regenerar el sistema político español. Ya han acabado votando a Mariano Rajoy. De aquellos que se presentaban a las elecciones diciendo que eran la alternativa al Partido Popular. Ya han acabado votando al Partido Popular. Es de aquellos resignados que no construyen alternativa porque no saben cómo construirla. Esta es la historia prácticamente que ha atravesado nuestros últimos años en este país. Había aquellos que se resignaban a plegarse, a doblegarse y a hacernos a doblegar a todos ante los grandes intereses de los mercados financieros. Se resignaban a decir que no había alternativa al artículo 135. Se resignaban a decir que no había alternativa a los recortes a los derechos sociales. Y de tanto resignarse, se han resignado a ustedes. La resignación es la figura del caballero, de la triste figura llamado Mariano Rajoy. Pero no es un honor suyo, es un demérito de los resignados. Frente a ellos estuvieron los que se indignaron y ocuparon las plazas, los que se indignaron y conquistaron las principales capitales del Estado, los que se indignaron
y construyeron una alternativa que acabó con el bipartidismo. Los que construyeron también una alternativa de gobierno que no ha podido ser ahora, pero será seguro en un futuro. Estos son la oposición real de este país. Desde aquí, desde las calles y desde 1 millón de lugares más, los que nunca nos hemos resignado, los que tenemos la capacidad, por ello, de echarles a usted. Porque vamos a ser oposición, pero vamos a ser también alternativa. Una alternativa que reconozca a Cataluña no como un problema, que reconozca su derecho a decidir. Una alternativa que no se enfrente. Una alternativa que no se enfrente a aquellos que no piensan igual, utilizando la Constitución como una piedra con la que golpear a la cabeza de los ciudadanos. Una alternativa que no se construya enviando a la gente a la judicatura como única propuesta. Una alternativa que no se construya condenando a 1 de cada 4 catalanes a vivir bajo la pobreza, a 13 millones de ciudadanos del Estado a vivir bajo la pobreza. Una alternativa que no condene a 1 millón de catalanes y catalanas a la pobreza energética, a 5 millones de ciudadanos del Estado a la pobreza energética. Una alternativa que desde En Comú Podem, la fuerza que ha ganado las elecciones en Cataluña, juntamente con nuestros hermanos y hermanas de los diversos pueblos del Estado, será el principal muro de contención que tendrán ustedes delante. Pero no solo muro de contención. Construiremos el gran bloque histórico del cambio que va a hacer posible echarles efectivamente a ustedes finalmente del poder. Porque esta alternativa la construiremos desde los que sabemos que esta investidura, su investidura, no se construye sobre un proyecto, se construye sobre una farsa, se construye sobre la traición a unos votantes. Que esa investidura se construye sobre una farsa, pero vive en medio de una tragedia. La tragedia que vivimos los ciudadanos de este Estado, de sus políticas. Y los que sabemos realmente que resistir es el primer paso para desafiar y finalmente para vencer. Y que bajo y frente a un nuevo orden edificado sobre arena, fuimos, somos y seremos. O como decían, o como dicen en mi tierra, que torna a ser el temps del fil gruixut i les paraules dures, sabent que tot està per fer i que tot està possible. Hoy no los hemos ganado, pero los ganaremos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que si uno contempla esta investidura intentando abstraerse del ritmo frenético de la coyuntura, creo que cualquier analista encontrará una cierta paradoja de enorme magnitud, y es el hecho de que Mariano Rajoy ha subido las 2 últimas ocasiones a esta tribuna con un espíritu triunfalista, con un espíritu como lo que hoy se ha presentado, de candidato a la investidura del Gobierno, y encima con la posibilidad prácticamente ya ratificada de que lo va a conseguir. Y digo una paradoja porque realmente el Partido Popular en 2 años ha perdido 3 millones de votantes y ha perdido más de 40 diputados en esta Cámara. Silencio. Un segundo. Un segundo, señor Garzón. Señorías, guarden silencio. Están hoy los diputados del Partido Popular extraordinariamente sensibles. Debe ser porque no están acostumbrados a tantas verdades en el día de hoy. Debe ser por eso. Pero fíjense si he sido benévolo, que he hablado de las últimas elecciones, no de las del 20 de diciembre, donde ustedes cayeron todavía más y fueron la fuerza que más cayó de todas las que se presentaron a las elecciones. Y no lo digo por abundar en datos que ya conocemos, sino por señalar la paradoja de que se presenta como triunfante quien realmente ha perdido más en estos años. Es verdad que es una pérdida relativa, es verdad que ganaron ustedes las elecciones, pero no olviden que si Mariano Rajoy consigue ser presidente al final de esta semana, no va a ser precisamente por su capacidad de persuasión, ni por la capacidad de mantener su base electoral en los últimos años. Va a ser extraordinariamente claro porque ha habido una intervención en el Partido Socialista por parte de Felipe González y Susana Díaz que ha permitido que cambie el Partido Socialista de posición en contra de las campañas electorales y, por lo tanto, incurriendo en lo que claramente es un fraude electoral a sus votantes. Gracias a eso, no a la política del Partido Popular, no a la capacidad de persuasión del señor Mariano Rajoy, va a haber un gobierno del Partido Popular.
gracias a un motín oligárquico en el Partido Socialista. Y se ha repetido aquí que necesitábamos un gobierno. Pero claro, nosotros somos conscientes de que es necesario un gobierno, pero no cualquier gobierno. Por eso, esta obsesión con las formas y no por la esencia, esta obsesión por los procedimientos, por la apariencia en vez de por la esencia, es verdaderamente una excusa de tamaño notable. Porque imagínense ustedes, señores diputados del Partido Socialista, que en vez del señor Mariano Rajoy aquí se sentara en la misma formalidad el señor Donald Trump o el señor Al Capone. Imagínense ustedes. Usando las excusas procedimentales, también apoyarían ese gobierno, porque da la sensación de que ustedes se han olvidado de las políticas que ha aplicado el Partido Popular. Da la sensación de que con esta decisión se está intentando blanquear toda la política del Partido Popular. Y por eso esa contradicción, por eso ese argumento incoherente. ¿Pero qué buscaban realmente Felipe González y Susana Díaz? En primer lugar, evitar un gobierno alternativo donde la izquierda tuviera influencia. Así de sencillo. Y no ha sido en octubre, no ha sido en septiembre, fue ya el 20 de diciembre. Fue ya claro donde una parte del Partido Socialista, que representa realmente a las grandes empresas y a la oligarquía de este país, la que dejó muy claro que el espacio político de Unidos Podemos no podía tener influencia en el gobierno. Así lo dejaron. La batalla se prolongó mucho tiempo, pero finalmente tuvo que mediar algo que el Partido Socialista no ha dicho en su intervención, ese motín oligárquico. ¿Y cuál es el contenido y la sustancia de los que perseguía Susana Díaz y Felipe González? La otra cuestión, continuar la hoja de ruta de los recortes. Así de sencillo, la hoja de ruta de las reformas estructurales que comenzaron con algo que también se le ha olvidado al señor Hernando, la modificación del artículo 135 de la Constitución española. Esa hoja de ruta. Una hoja de ruta caracterizada por la precariedad, caracterizada por los recortes, por las privatizaciones, recortes en sanidad, en educación. Si es que creo que no hace falta abundar en datos porque los diputados de esta Cámara conocen exactamente esa hoja de ruta. El Fondo Monetario Internacional, en el año 2013, dijo que las reformas estructurales estaban en peligro por dos riesgos. El primero, la movilización social frente a lo que recomendaba represión, sencillamente. Y el segundo, la pérdida de peso del bipartidismo. Creo que Felipe González ha salido a salvar a esas reformas estructurales, que son las mismas que les permiten al Partido Popular hinchar el pecho y decir que su política es correcta. Es verdad, su política es correcta. Es correcta para Felipe González, es correcta para las grandes empresas, es correcta para el IBEX 35, pero ahí fuera hay mucha más gente que no se siente representado y que es víctima de esas mismas políticas. Nosotros vamos a mantener una política de defensa coherente de nuestro programa porque nos debemos a nuestros votantes y a un proyecto de país que yo creo que merece justicia, a diferencia de un proyecto de país que creo que no la merece, que es el del Partido Popular. Muchas gracias.